Hermanos y amigos, Dios sea fortaleciendo nuestro espíritu, nuestro corazón y sobre todo su palabra sea lumbrera a nuestro camino hoy y por siempre, hermanos, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y su palabra es la medicina para todas las naciones, para todas las personas, porque es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y nos gozamos porque solo en Jesucristo hemos podido ver la luz y solo Jesucristo tomó nuestras cargas, solo Jesús toma nuestras cargas y Él es el único que da libertad y solamente Él es el que da descanso a nuestras almas. Por eso, aleluya, alabado sea tu nombre, Dios del cielo, por Jesucristo, el Redentor, el Salvador, el Libertador y ahora nuestro amigo y nuestro ayudador y nuestro Señor. Gracias, Padre del cielo, por mostrarnos la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual, Señor, tú diste por amor a nosotros y que Jesús resucitó y que ahora está sentado a la diestra tuya, Padre celestial, intercediendo por todos nosotros. Danos fuerzas para serte fieles, Señor, en la prueba y en la lucha. Danos fuerzas para serte fiel hasta la muerte, Señor, porque tú, Señor, darás la corona de la vida a aquellos que son vencedores en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, por estas palabras, porque por ellas queremos vivir y morir, Señor, confiando solamente de que tú eres la única respuesta para nuestras vidas y para la humanidad. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos oyentes, Señor, a través de estos medios y a todos nuestros amigos también que nos escuchan. Sea tu palabra revelada a sus corazones para que te amen y puedan seguirte como que tú eres, Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir transmitiendo, hermanos, la palabra de Dios a través de estos medios, como lo se está haciendo en muchos lugares, y que también en los hogares, hermanos, se está haciendo la reunión familiar. Y ahí está la obra de Dios creciendo y permaneciendo, porque Dios es el que hace maravillas. Se podrán cerrar los templos, ¿verdad? Pero Dios no habita en templos hechos de manos humanas, hermanos, Dios habita en lo más profundo de nuestros corazones. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Por eso, a su nombre la gloria y la honra. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y oyentes. A veces pues no alcanzamos a subir toda la predicación a través de YouTube, ¿verdad? Tenemos un detalle, pero se corrige, hermanos, se corregirá, y también pues pueden seguirnos las repeticiones a través de Facebook. Ahí viene en la página de YouTube, en la parte de comentarios también, o en la parte de arriba. Creo que ya los que les saben la tecnología y nada más le aprietan un icono en la parte de arriba donde está el título del tema, y ya ahí aparece la página de Facebook donde nos pueden seguir, por si a veces no se ve todo en YouTube, pero vamos a hacer lo posible que entre toda la predicación y todo el culto también en YouTube. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Hermanos, vienen tiempos siempre difíciles y siempre necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Vamos a ver parte de las profecías de la palabra de Dios, que todas ellas se cumplen y se cumplirán, y que la historia, hermanos, nos muestra lo que sucedió en el pasado, hermanos, conforme a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, hermanos, ha sido tan importante y tan veraz en todo su contenido, porque el que habla a través de la palabra de Dios pues es mismo Dios, y el que da la palabra a sus siervos, los profetas, es Dios, y sus profetas hablan, hermanos, y dejan aquí escrito lo que sucederá también, hermanos, en el futuro, y cosas, hermanos, que marcan la historia que han sucedido, para que nosotros sepamos prepararnos para la venida del Señor, para que amemos la venida del Señor, hermanos, porque lo que dice la palabra de Dios es tan real y verdadera, que, hermanos, el Dios del cielo no viene por una denominación en especial. El Dios no viene porque eres bautista, metodista, evangélico. Hermanos, el Señor viene por todos aquellos que aman su palabra y que han nacido de nuevo a través de la fe en Jesús y aman su palabra, hermanos, y la guardan, la palabra en el corazón, hermanos, y esperan a su Señor y su Salvador y hacen la voluntad del Dios del cielo. Él viene por esos que hacen la voluntad de Dios en sus corazones y lo esperan, se santifican y esperan la venida del Señor y están preparados.
preparados. Él no viene por una denominación, hermanos, sino que Él viene por hijos lavados en la sangre del Cordero y que están listos y preparados, hermanos, para la venida del Señor. Sí, amén. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos habla de prepararnos, no de una denominación, no de una, hermanos, de un grupo en especial, sino, hermanos, de la iglesia lavada en la sangre del Cordero y que espera a su Señor, y el Señor va a venir por ellos. Así que en todo, hermanos, el mundo, los que escuchamos la palabra, pues hay que estar listos y preparados, amando la palabra de Dios en todo tiempo, porque la palabra de Dios es luz a nuestros caminos, y a su nombre la gloria y la honra. Amén. Vamos a ver una porción, hermanos, en Mateo 24, una palabra que hemos leído muchos de nosotros y que la hemos leído y la hemos meditado también, y que qué significará o qué significó todo eso conforme a las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús habla de los tiempos del fin y también de los tiempos de su venida como cosas que tendrían que suceder en el pueblo de Israel. Y en Mateo habla, hermanos, acerca de una palabra tan importante. Dice así, en Mateo 24, dice en los versículos 14 y 15, 16, 17, 18 y 19 al 20. Pueden no leer toda esta porción. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, vamos a ver parte del versículo 15. Cuando el Señor Jesucristo empieza a relatar esta parte de las Escrituras, pues uno piensa qué sucedió, qué sucederá, o qué es lo que quiere decir este pasaje. Y esta abominación desoladora es efectivamente la que habló el profeta Daniel. ¿Y para quién va dirigida esta abominación desoladora que habla el Señor Jesús? Hermanos, volvemos a ver en el libro de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 9 nos habla qué significa todo ello. La abominación desoladora no es para, hermanos, no era para el pueblo gentil. La abominación desoladora, hermanos, era para el pueblo de Israel, para los judíos, para aquellos que aman al Dios de Israel, para aquellos que aman al Dios vivo. Y esto que el Señor Jesús habla es algo que iba a suceder, hermanos, en el futuro, que sucederá también, hermanos, en el futuro, y que la palabra de Dios le habla aquí al pueblo de Israel para que siempre esté velando y preparándose. Y la palabra de Dios nos enseña parte de esa abominación desoladora, hermanos, que efectivamente un día volverá a suceder conforme lo que dice también en Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis. Por eso dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque ahí hay algo, hermanos, que habla Daniel, y cómo se llegó a mover en el pasado, se llegará a mover, hermanos, en el futuro. Y se movió, hermanos, también como el Señor Jesús lo dice. Vamos a ver Daniel 9. Daniel 9, puede leer todo el capítulo 9, pero vamos a ver en el Daniel 9, dice así, en los versículos 20. Vamos a ir saltando algunos versículos, pero podemos leerlo todo. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte de mi Dios.
Dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él estaba, hermanos, preocupado, y él estaba, hermanos, interesado en que Dios cambiara los tiempos que estaban sucediendo en Babilonia, hermanos, y en el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera tener de nuevo su libertad. Y llega la respuesta. Luego vamos a pasarnos, hermanos, de la siguiente manera en el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he enviado para enseñártela, porque tú eres muy amado, y entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando del pueblo de Israel, para terminar la prevaricación y poner el pecado, y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es lo que habla Daniel acerca de la abominación desoladora en el versículo 27, y de lo que habló el Señor Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El que vendría, o el príncipe que habría de venir y que tendría que destruir la ciudad y el santuario. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él hará esto, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, todo esto que es de la abominación desoladora, como dice en el versículo 27, iba a venir sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén. Hermanos, y este desolador iba a venir con abominaciones, y las iba, hermanos, a poner en Jerusalén. Las abominaciones las iba a poner, hermanos, en el templo. Hermanos, este desolador iba a traer las abominaciones y las iba a poner en el templo. Algo, hermanos, tan importante que muestra la Escritura, cuando vemos en el libro de Primera de Reyes 11:7, ¿a qué le llaman abominación? ¿O a qué se llamaba abominación? ¿O a qué se llama abominación según Reyes, Primera de Reyes 11:7? A un ídolo. Un ídolo, hermanos, cuando llegaba al pueblo de Israel, hermanos, hacia Jerusalén, ese ídolo, hermanos, era abominable, era algo horrible, era algo espantoso. Ese era algo, hermanos, totalmente horripilante ante los ojos de Dios primeramente, y también lo veía el pueblo de Israel, hermanos, como abominable. ¿Qué quiere decir? Que no era digno de aceptarse, no era tal aceptación, porque era un ídolo abominable, hermanos, lleno de toda clase de maldad, ese ídolo, y que, hermanos, no era el Dios verdadero, sino que era algo horrible, horripilante, hermanos, abominable ante los ojos. Vamos a ver en Primera de Reyes 11:7 por qué dice esta palabra de abominable. Un ídolo, hermanos, era algo y es algo abominable. Y en Primera de Reyes 11:7 habla acerca de esta situación en cuanto a un ídolo. Primera de Reyes 11:7. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora quiere decir, hermanos, la abominación que traería el desolador.
¿Y dónde la iba a poner, hermanos? En el templo de Dios, en Jerusalén. Vamos a ver en Primera de Reyes 11:7. ¿Qué era un ídolo y qué es un ídolo en cuanto a los ojos del pueblo de Israel? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo que es abominable. Para los de Moab, hermanos, era lo máximo este Dios. Hermanos, las obras de todos los paganos, sus dioses, hermanos, era lo máximo. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, el ídolo, hermanos, la imagen o la forma o la formación del ídolo, de la imagen, hermanos, y donde quiera que ellos la veían, para ellos era algo abominable, algo que no se podía concebir en su mente, en sus corazones, mucho menos, hermanos, para darle alabanza y adoración. Entonces dice según Primera de Reyes 11:7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ya cuando Salomón, hermanos, se desvió hacia la idolatría. ¿Y qué era Quemos? Era un ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hermanos, tanto Quemos como Moloc para el pueblo de Israel eran ídolos, hermanos, abominables, horripilantes, hermanos, destructivos, hermanos, llenos de toda horripilancia, hermanos, y que para el pueblo de Israel, hermanos, todos estos ídolos eran abominables. Por eso, cuando habla Daniel de la abominación desoladora que habla aquí, hermanos, se está refiriendo al desolador, al invasor que iba a llegar e iba a traer con él abominaciones. ¿Y dónde las iba a plantar, hermanos? Sobre el templo de Dios, sobre la ciudad de Jerusalén. Y cuando esto tuviese que ocurrir, y cuando esto ocurriera, hermanos, se cumplía la abominación desoladora. Porque ¿qué traía este príncipe y qué características y cualidades traía este invasor al llegar a Jerusalén? Es muy bonito leer parte de la historia y saber a lo que significa, hermanos, lo que está diciendo la abominación desoladora que habla aquí Daniel. ¿Cómo es que llegaba este desolador y traía estas abominaciones? Y vamos a ver parte de esta historia. Es muy bonito todo esto. ¿Dónde lo encontramos esta parte de estas enseñanzas? Hermanos, hay unas porciones en la Biblia, en las Biblias católicas, que conocemos como el libro de los Macabeos. Ahí, hermanos, cuenta la historia de lo que ocurrió relacionado también con el cumplimiento de esta profecía de Daniel, como también, hermanos, lo que habla el Señor Jesús de este cumplimiento de esta profecía, también en qué momento, como también se va a cumplir en nuestro futuro más adelante. Vamos a ver nuevamente Daniel 9:27. Voy a estar repitiendo mucho acerca de esto en el 9:27 para poder ver parte de este cumplimiento. Dice así en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto, hermanos, lo habla Apocalipsis 13, Apocalipsis 11, 12, 13, hermanos, 16, 17. Esto también está relacionado para el futuro con el anticristo, hermanos. Mas también, hermanos, vemos relacionadas lo que son las 4 bestias, hermanos, que habla Daniel, cómo esos imperios fueron creciendo, y la 4ª bestia, cómo es que la palabra de Dios la compara, hermanos, como la más terrible en el libro de Daniel. Y efectivamente, hermanos, el líder que llevaba, hermanos, la última bestia que habla el libro de Daniel, es alguien que marca la historia, hermanos, que fue como conocido, hermanos, como Antíoco. Un, hermanos, príncipe, un líder, hermanos, en la historia, hermanos, y que fue, hermanos, considerado, hermanos, uno de los más grandes, y que con todo el dominio que él llevaba, hermanos, empezó a conquistar, y llegó a tal grado, hermanos, que llegó hacia la ciudad de Jerusalén, hermanos, y vino a traer esto en tiempo, hermanos, de los Macabeos.
Y Antíoco Epífanes, hermanos, es, hermanos, considerado el líder en la cuarta bestia, y vino a traer, hermanos, esta abominación desoladora también que habló Daniel, cumplida durante el periodo de los macabeos, como también, hermanos, la profecía que habla nuestro Señor Jesús de la abominación desoladora que Él está hablando, que vendría. Ambos, conforme a la historia, hermanos, han ocurrido. Hermanos, dice así: el 15 de diciembre, en el año 168 antes de Jesucristo, Antíoco profanó el templo de Jerusalén, el templo de Israel, y por 3 años y 10 días, hasta el 25 de diciembre del año 165, no hubo sacrificios judaicos en el templo, y los fieles fueron objeto de persecución religiosa. ¿Qué es lo que dice Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿con la muchedumbre de qué? De sus abominaciones, de los ídolos, hermanos, que él traería. ¿Qué dice? Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, con la multitud de sus ídolos, de sus profanaciones, de sus cosas, hermanos, idolátricas, hermanos, vendrá el desolador, hermanos, ¿hacia dónde? Hacia el pueblo de Jerusalén, hacia el pueblo de Israel. Y pondría que la abominación desoladora fue algo que hizo Antíoco. Por eso el leer el libro de Macabeos es parte bonito, porque es parte de la historia. Traigo aquí una porción, usted puede anotar esas citas bíblicas, hermanos, ahí en la Biblia católica, y leerla y ver qué es considerada la abominación desoladora, o cómo es considerada la abominación desoladora, y dónde se tenía que poner, como dice, en el templo. Vamos a ver esta porción de Macabeos. En el libro de Macabeos, capítulo 1, en los versículos 23, habla de qué hizo Antíoco cuando llegó hacia Jerusalén. La Biblia, hermanos, el libro de Daniel habla cómo iba a ser última bestia, hermanos, considerada ahí en el libro de Daniel, que iba a llegar con arrogancia, hermanos, que iba a llegar para destruir, que se iba a levantar contra todo lo que se llamaba Dios, hermanos. Y así, hermanos, fue Antíoco conforme a la historia. Él, hermanos, se levantó sobre muchos pueblos, hermanos, sobre los pueblos, hermanos, invadió con gran fuerza, hermanos, con grande, hermanos, autoridad, y también, hermanos, se proclamaba, hermanos, como Dios, y hermanos, y hacía cosas desastrosas cuando él invadía. Y el libro de Macabeos habla acerca de esta historia para ver qué era considerada, hermanos, la abominación desoladora. En Macabeos 1, en los versículos 23, dice así, vamos a ver desde el versículo 21. Y después de haber asolado Egipto, volvió Antíoco el año 143 y se dirigió contra Israel, y habiendo llegado a Jerusalén con un poderoso ejército, entró lleno de soberbia en el santuario, y tomó el altar de oro y el candelero de todas sus lámparas y todos sus vasos y la mesa de los panes de la propiciación y las palanganas y las copas y los incensarios de oro y el velo y las coronas y los adornos de oro que había en la fachada del templo, y todo lo hizo pedazos. ¿Qué es lo que dice Daniel? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué hizo Antíoco? ¿Cuál era, hermanos, su manera de invadir? ¿Cómo llegó hacia Jerusalén? Vamos a ver ahí en el libro de Macabeos 1:44, primero Macabeos. Conformáronse todas las gentes con este decreto del rey Antíoco. ¿Qué quiere decir? Hermanos, la gente estuvo de acuerdo en el pueblo de Israel.
hermanos, Antíoco llegó, hermanos, propuso un pacto, la gente lo aceptó. ¿Y cuál era ese pacto? Efectivamente, quitar, hermanos, las ofrendas, quitar el sacrificio, hermanos, cambiar la ley de Dios, hermanos, y que se estableciera solamente la ley de Antíoco. ¿Cuál es la ley, hermanos, del pueblo de Israel? Los sacrificios, hermanos, las ofrendas en un orden, hermanos, los sacrificios, el poner, hermanos, la lámpara, los panes, los incensarios, la circuncisión, los días, las horas, hermanos, o la manera en que se tenía que alabar a Dios durante el día y de qué manera. Todo eso, hermanos, Él lo cambió. Él ya no quiso que se hiciera así. Entonces, hermanos, Él conforma, hermanos, un edicto, lo recibe, hermanos, y es cuando Él, hermanos, hace este acuerdo y muchos lo reciben. Por eso, hermanos, todo lo que está Daniel, cuando lo vemos en Apocalipsis 3, hermanos, relacionado con el anticristo, hermanos, es algo que ha de suceder, hermanos, en el futuro sobre el pueblo de Israel, donde muchos de entre el pueblo de Israel, como lo es el mundo, hermanos, muchos verán al anticristo, hermanos, que habla de Apocalipsis 13, lo verán como el Mesías. El pueblo de Israel lo verá como el Mesías, y pactará, hermanos, el pueblo de Israel con el anticristo, y el anticristo, hermanos, establecerá sus leyes, hermanos, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, hermanos, sobre el pueblo judío, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La ley dice, hermanos, que hay que ofrecer sacrificios, que hay que ofrecer ofrendas, que hay que guardar la circuncisión, hermanos, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado. Eso es lo que dice la ley hebrea, la ley de Moisés, hermanos. Y va a llegar el anticristo, hermanos, como llegó Antíoco, hermanos, según Apocalipsis 13, muchos estarán de acuerdo con el anticristo, lo verán como el Salvador, lo verán, hermanos, como la promesa, hermanos, para sus vidas, y muchos entre el pueblo de Israel, hermanos, van a pactar, hermanos, también. Y entonces es cuando, hermanos, dejarán de hacer, como dice aquí en Daniel, los sacrificios y la manera, las leyes de alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él establecerá lo suyo. ¿Qué es lo que hizo Antíoco? Dice, conformáronse todas las gentes con este decreto del rey Antíoco, y muchos del pueblo de Israel se sometieron a esta servidumbre y sacrificaron a los ídolos y violaron el sábado. Con efecto, el rey envió sus comisionados a Jerusalén y por todas las ciudades de Judea con cartas, edictos, para que todos abrazasen las leyes de las naciones gentiles. Hermanos, el anticristo va a querer establecer su ley, hermanos, en el mundo gentil y también en el pueblo de Israel, hermanos, cuando haga ese pacto con el pueblo de Israel. Cambiar las leyes, como vemos aquí, que muestra la historia de lo que hizo Antíoco, hermanos, y que un día sucederá y hará el anticristo ahora conforme lo que dice Apocalipsis 13. Por eso, hermanos, Daniel habla de 4 bestias. Eso, hermanos, tuvo un cumplimiento. Hermanos, también, hermanos, tuvo ese cumplimiento, hermanos, durante la historia, esas 4 bestias sobre el pueblo de Israel, sus invasiones y cómo iban a llegar hacia el pueblo de Israel. Pues ahora la Biblia habla de las profecías, hermanos, de Apocalipsis 13, que esa bestia que se levanta del mar tiene, hermanos, características, hermanos, como las 4, hermanos, semejantes a las que habla el libro de Daniel. Ahora en Apocalipsis 13 dice, y se levanta una bestia, hermanos, semejante a león, semejante al oso, hermanos, con alas como de águila, y que va velozmente, hermanos, cumpliendo esa bestia de Apocalipsis 13, hermanos, lo que originaron las 4 bestias o las características de cada una de las bestias que habla el libro de Daniel, hermanos. Esas 4 se vienen a resumir en Apocalipsis 13 en uno solo. Si los 4, hermanos, reyes e imperios que fueron en el libro de Daniel fueron terribles, fueron peligrosos, amenazantes y destructivos y engañadores,
¿cuánto más no va a ser, hermanos, el anticristo, esa bestia, ese anticristo que habla el libro de Apocalipsis 13, teniendo, hermanos, las características de las 4 bestias y, hermanos, sobre todo el poder de Satanás sobre su misma vida para engañar a la humanidad y a toda la gente? ¿Cómo no va a ser eso? Si la historia muestra cómo fue Antíoco, para el pueblo de Israel, hermanos, quitarle guardar los sábados, quitarle los sacrificios, es quitarle su manera de relacionarse y de alabar a Dios, porque ellos se relacionan en sacrificios, en ordenanzas y en guardar los días de reposo, ¿de qué? En obediencia y en una relación con Dios, y de repente quitarlos, para ellos es algo, hermanos, triste y terrible. Y llegó Antíoco, ¿y qué dice, hermanos? Que abrazaran el pueblo judío, el pueblo de Israel, las leyes gentiles. Para ellos era, hermanos, algo abominable, algo terrible el obedecer a los paganos, y el que les quitaran sus sacrificios, guardar sus sábados, el tener, hermanos, sus continuos sacrificios como marca la ley, y de repente ser quitados, es algo triste y terrible para el pueblo de Israel, hermanos. Por eso el Señor Jesús hablaba de todas estas profecías, como también Daniel habla de esta profecía, de que es la abominación desoladora. ¿Cómo es esto? Dice en el 47: y se prohibiese ofrecer en el templo de Dios holocaustos, sacrificios, oblaciones por los pecados. ¿Qué es lo que dice Daniel 9:27? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué hizo Antíoco cuando invadió, hermanos, Jerusalén? Cuando llegó al templo, que cesara, ¿qué, hermanos? Los sacrificios, hermanos, los holocaustos que iban dirigidos a Dios. Quiso, hermanos, e hizo y cambió las leyes que el pueblo de Israel ya tenía, hermanos, para alabar y glorificar a Dios, y establece él sus leyes, su forma y, hermanos, sus ídolos. Por eso, hermanos, la historia muestra tantas cosas, hermanos, que han sucedido en cuanto a las profecías de la palabra de Dios, hermanos, y la misma palabra de Dios se está cumpliendo en estos tiempos y se cumplirá para creer en las profecías que están escritas, y que la palabra de Dios se cumplirá, hermanos, de una y de otra manera, porque es la palabra de Dios. Quiero decirles de nuevo esto, por eso es la abominación desoladora. Por eso llegó el desolador, ¿con qué? Con abominaciones. ¿Y cuáles eran esas abominaciones? Prohibir ofrecer en el templo de Dios holocaustos, sacrificios y oblaciones por el pecado, y se impidiese la celebración del sábado y de las solemnidades. Por eso dice: orad para que vuestra vida no sea en sábado. No vaya a ser que los sábados caminaran más de lo debido, y como no podían caminar más de lo debido, para ellos era algo, hermanos, como un pecado caminar más. Por eso dice: ore para que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno, y hay de las que estén encintas. ¿Por qué? Porque cuando llegó Antíoco, llegó con esto. Dice en el 48: y se impidiese la celebración del sábado y de las solemnidades. Mandó además que se profanasen los santos lugares, por eso, y el pueblo santo de Israel. Dispuso que se levantasen altares y templos e ídolos, y que se sacrificase carne de cerdo y otros animales inmundos. Esto en el pueblo de Israel es abominable. Llegó Antíoco y establece esto, unas abominaciones, el desolador trayendo abominaciones. Por eso es la abominación desoladora, la abominación que trae el desolador. ¿Dónde? En el lugar santo, donde es el pueblo donde se alaba y se glorifica a Dios, en el templo de Dios en Israel. Y luego dice, según la historia, y que dejasen de circuncidar a sus hijos. Esto lo encuentra en 1 Macabeos 1:51, conforme a esta historia y la verdad de la historia, que dejasen sin circuncidar a sus hijos, y que manchasen sus almas con toda suerte de viandas impuras y de abominaciones, a fin de que olvidasen la ley de Dios y traspasasen todos sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo llegó Antíoco con todo esto para con el pueblo de Israel? Por eso dice en las 4 bestias, y la última bestia dice, se iba a levantar contra todo lo que se llama Dios y hablaría contra Dios. Antíoco, hermanos, Epífanes hizo esto, hermanos,
durante ese periodo que duró su conquista, y vino así contra el pueblo de Israel a traer esta abominación del desolador. Vino a traer esta abominación sobre el templo, hermanos, sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos abrazaron sus leyes, y los que no, ¿qué es lo que sigue diciendo la historia? Y que traspasasen todos sus mandamientos, y ordenó que todos los que no obedeciesen las órdenes del rey Antíoco perdiesen la vida. Está ese pacto establecido, y muchos lo tuvieron que aceptar a cambio de ¿qué? De salvaguardar la vida. Y los que no, hermanos, tenían que ser, hermanos, muertos. Entonces hubo una persecución ¿contra quién? Contra los santos de Dios, contra los santos, contra el pueblo de Israel. Hermanos, no es casualidad, hermanos, lo muestra la profecía de Daniel. Se cumple, hermanos, en Antíoco el cumplimiento de las 4 bestias. Después habla, hermanos, el libro de Apocalipsis 13, que vendría otro rey, hermanos, con las características de las 4 bestias. Se levantaría contra Dios, hermanos, se levantaría contra los santos, hermanos, se levantaría contra todo lo que se llama Dios, hermanos, según el libro de Apocalipsis, y se cumplirá, hermanos. Y no es algo agradable, porque cuando Antíoco llegaba a conquistar, él no llegaba, hermanos, a ver si, él llegaba a destruir, a arrasar con niños, con mujeres, con ejércitos completos que él llegaba. Y su ejército componía, hermanos, gente y elefantes para conquistar, hermanos, a las naciones. Y era una cosa triste y terrible que muchos, hermanos, reyes tenían que huir del poder que Antíoco traía para conquistar. Y cuando llega con Jerusalén, viene, hermanos, ¿a qué? A cambiar las leyes, a cambiar, hermanos, lo que el pueblo de Israel tenía, y se olvidaran ¿de quién? Del Dios de Israel. Hermanos, pero como Dios vivía y vive en los corazones, hermanos, Dios no va a salir de los corazones, y siempre tendrá un pueblo que le ama y le alaba, un remanente que le alaba y le glorifica por tiempos buenos y en tiempos difíciles, porque aman a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando vemos la abominación desoladora, es parte de esto que habló, hermanos, Daniel. De nuevo dice Macabeos. Usted puede ver, hermanos, todo lo que hizo Antíoco, hermanos. Hermanos, las mujeres que circuncidaban a sus hijos en ese tiempo eran despedazadas conforme al mandato del rey Antíoco, hermanos. A los niños, hermanos, que eran circuncidados, los dejaban colgados por el cuello en todas, hermanos, las casas donde se hallaba toda esa desobediencia. O sea, no era una vida fácil en el pueblo de Israel. Tenían que aceptar las leyes que decía Antíoco, si no se morían. Por eso cuando habla Apocalipsis 13, hermanos, no está hablando de una persecucioncita, hermanos, de algo ligero. Está hablando, hermanos, de algo desastroso, destructivo, con poder de Satanás sobre las gentes y sobre el pueblo de Israel. Y ahorita, hermanos, es tiempo de que nos preparemos para la venida del Señor, y no estemos esperando calamidades, y no estemos diciendo yo voy a poder aguantar el hambre, yo voy a poder aguantar la persecución. No, Dios no nos ha llamado a aguantar persecuciones, hermanos. Dios nos ha llamado a serle fieles al Dios del cielo en este tiempo, y cuando Él venga, hermanos, nos pueda llevar con Él, y en todo tiempo tener su fortaleza. Amén. Amén. Hermanos, por eso la abominación desoladora cuando llegó al pueblo de Israel, por eso el Señor Jesús dijo también esto tan claro. Y cuando llegó esta abominación en el tiempo de Antíoco, pues la gente tenía que huir, hermanos, porque los que se quedaban, las mujeres eran muertas, los niños colgados. Hermanos, Antíoco se levantó contra todo y vino a destruir. ¿Con qué? Con sus abominaciones, y quiso cambiar las leyes, y lo hizo, y todos los que no lo aceptaban eran muertos. Por eso, hermanos, cuando ve uno la historia, dice: Señor, todo esto es parte de lo que nos hablas. Las 4 bestias de Daniel ya se cumplieron, hermanos, y va a cumplirse el anticristo, hermanos, y sucederá, hermanos, lo que dice la Escritura en Apocalipsis 13,
Y este anticristo hará guerra contra los santos, va a traer, hermanos, destrucción sobre los pueblos, pero los juicios de Dios van a estar sobre el anticristo y el falso profeta. Los juicios de Dios van a estar sobre este ser y sobre toda la gente, hermanos, que vive en el pecado, hermanos, porque no amaron a Dios. Y nuevamente volviendo a lo que es la abominación desoladora, en el libro de Segunda de Macabeos 6, ¿qué es lo que hizo Antíoco? Por eso es la abominación del desolador, o lo que trae el desolador. La abominación desoladora. El desolador trae abominación, ¿y dónde la pone? ¿Dónde la puso? Según, hermanos, en la historia, y la historia relata en Segunda de Macabeos, por eso si tiene su Biblia católica puede leerlo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2 de Segunda de Macabeos, esta es la abominación desoladora. ¿Dónde? En el templo. No es casualidad, hermanos, es el cumplimiento de la Escritura. Hermanos, ¿y qué dice aquí? Yo ahorita les voy a explicar. De ahí a poco tiempo envió el rey un anciano de Antioquía para que cumpliese a los judíos a abandonar las leyes de su Dios y de sus padres. Eso es lo que Antíoco traía contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el único, y el pueblo de Israel es el único que se opone contra otro Dios. Él, dirían, es hueso duro de roer, porque él conoce al Dios verdadero, al Dios único, y el pueblo de Israel, hermanos, le es fiel al Dios de Israel. Por eso, hermanos, Antíoco y todos los que se levantaban contra el pueblo de Israel, hermanos, tenían ese odio, porque no recibían adoración de todos los gentiles, pero menos del pueblo de Israel, y para ellos era algo terrible, hermanos, y para Satanás es algo terrible. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo vive, y una prueba tan real y verdadera del Dios de Israel, del Dios eterno, es la nación de Israel. Sí, amén. Que le ama y le alaba solo al Dios del cielo, y no se inclinan hacia otro Dios. Y el diablo, que dice, no puede controlar, porque el Dios del cielo vive y está en su pueblo. También nosotros somos su pueblo, hermanos, por gracia. Entonces Antíoco, hermanos, trae esta carta. ¿Para qué? Para que los judíos se olviden de la ley de su Dios y de sus padres. Y dice, y para profanar, esto ocurrió, hermanos, y para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo a Júpiter olímpico, como también el de Garazín en Samaria, a Júpiter extranjero, por sus extranjeros los habitantes de aquel lugar, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo a Júpiter olímpico. Esto era lo que quería hacer Antíoco, hermanos, y logró hacer esto que es conocido como la abominación desoladora. Hermanos, en diciembre del año 167 fue instruido dentro del templo, fue introducido dentro del templo de Israel, lo que estamos leyendo. La imagen, hermanos, de Zeus, y le ofreció carne de cerdo sobre el altar. En el diciembre del año 1167 fue introducido dentro del templo el culto a Zeus olímpico, y, hermanos, es donde se le empezó a dar alabanza y adoración. Por eso dice Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto, hermanos, lo trajo Antíoco, lo estableció, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Pero esto también, hermano, sucederá en el libro de Apocalipsis también. Por eso, la importancia, hermanos, de buscar al Dios del cielo y su palabra. También habla la historia de lo siguiente. ¿A qué es considerada también la abominación desoladora que habló el Señor Jesús?
Vemos esa abominación desoladora de la que habló Daniel, cumpliéndose también, hermanos, conforme a la historia, en Antíoco y todas las abominaciones que trajo y todo lo que hizo con el pueblo de Israel. Y también, como dice como dice Mateo, el Señor Jesús dice: cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lea entienda. ¿A qué se refiere todo eso? También muestra, hermano, la misma historia de lo que ocurrió sobre el pueblo de Israel. Dice así, hermano, la misma historia. ¿Cuántas cosas tenemos que ir conociendo? Esta abominación predicha, hermanos, en Mateo, sobre Jerusalén. Hermanos, esta ciudad, hermanos, nuevamente Jerusalén, conforme a lo que dice el Señor Jesús, fue sitiada, hermanos, por los romanos bajo Tito. Se entiende comúnmente que es el ejército romano, cuyos estandartes tenían las imágenes de sus dioses y emperadores. Hermanos, y entonces es cuando fue invadida, hermanos, Jerusalén por Tito, llegó, hermanos, con todos estos estandartes, con todas estas imágenes, y las coloca en el templo. Entonces es cuando ellos reconocen las palabras del Señor Jesús que dicen de la abominación desoladora. Vamos a ver de nuevo en Mateo. La abominación desoladora, o la abominación, vemos que es un ídolo, y el ídolo es abominable. Y si está en el templo de Israel, pues mucho más. Es la abominación, un ídolo que trae ¿quién? Los desoladores, los que vienen a conquistar, los que vienen a desalojar, los que vienen a traer guerra. Hermanos, por eso es abominación desoladora, la abominación que trae el desolador. ¿Y dónde la pone? Sobre el templo. ¿Para qué? Para que todos la miren y todo el pueblo de Israel pueda ¿qué? Adorar aquella imagen, adorar aquel imperio, adorar aquel príncipe, adorar aquel rey. ¿Por qué? Porque está reconociéndose como el conquistador, y el pueblo de Israel tenía que adorarlo. Si no, entonces venía la muerte. Vamos a ver de nuevo en Mateo 24. Es por eso que cuando dice esta porción bíblica, dice así, en los versículos 15: por tanto, cuando ves en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? En Jerusalén, en el templo, donde se alaba y se glorifica al Dios del cielo, y donde se llevan los sacrificios, las ofrendas, las expiaciones, los holocaustos, donde es todo eso, y donde ahí es, hermanos, glorificado el Dios del cielo, conforme a la ley de Israel, conforme a lo que está escrito, que dice: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la abominación del desolador, un ídolo que trae al desolador plantada en el lugar santo, que dice: corran, porque Él no viene a acariciarlos, Él viene a matarlos, Él viene a destruirlos, Él viene a establecer sus leyes, sus principios gentiles y paganos, para corromper la ley de Dios, la ley del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel acepte para que alaben y solamente al desolador. Pero el Dios del cielo dice: córranle. Dice: por tanto, cuando ves en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo, hermanos? Ante los ojos de Dios, hermanos, y ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Este es un entendimiento que la palabra nos muestra. El lugar santo es Jerusalén, el templo de Jerusalén. Ese es el lugar santo, porque ahí, hermanos, solamente se alaba y se glorifica al Dios del cielo, y ahí están los sacrificios puestos por el Dios del cielo para su pueblo. No hay otro lugar. La santa ciudad de Dios, el monte de Dios, Jerusalén, hermanos, el templo de Israel, es el lugar santo. Por eso, cuando ves la abominación desoladora en el lugar santo, ¿y esto para quién va dirigido? Para el pueblo de Israel, no para los gentiles.
Los gentiles, hermanos, tenemos el conocimiento ahora del Evangelio, de la salvación en Jesucristo y de alabar al Dios del cielo solamente, hermanos, ya no en un lugar, hermanos, como el pueblo de Israel todavía lo está haciendo. Por eso donde quiera que se encuentra, siempre voltean hacia donde está el pueblo, hacia donde está el templo de Dios en Jerusalén, Israel, dirigidos hacia allá, elevan sus oraciones, porque para ellos es la manera en que se comunican y alaban y glorifican a Dios, viendo hacia donde está el santo templo, la ciudad de Jerusalén. Donde quieras que se encuentren, hacia allá voltean y hacia allá van dirigidas sus oraciones, porque van conforme a la ley o a la costumbre de la ley que es en la palabra de Dios. Entonces dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo, ¿para quién va dirigido? Para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. A veces pensamos: ay de las que estén embarazadas, ay de los que estemos en cinta, si va a ser el día sábado, ¿y qué vamos a hacer el día sábado? ¿Para dónde corremos? No, queridos hermanos, es para el pueblo de Israel, porque ellos guardan el sábado y no pueden caminar más de ciertos kilómetros, hermanos, porque ya si se pasan están en pecado. Por eso el Señor dice: no es esta abominación desoladora para el pueblo gentil, es para el pueblo de Israel, porque el pueblo, hermanos, gentil que ha sido lavado con la sangre de Jesús reconoce al Dios del cielo, que para alabar y glorificar su nombre es en espíritu y en verdad, y que Él no habita en templos de hechos de manos humanas, sino en nuestros corazones. En cambio, en el pueblo de Israel tienen que seguir con los continuos sacrificios, con las continuas ofrendas, como marca la ley, porque esa es su relación con Dios. La abominación desoladora no es para los gentiles, es para el pueblo de Israel. Y hermanos, se cumplió, hermanos, en Daniel, con Antíoco, hizo todo esto sobre el pueblo de Israel, profanó el templo, trajo la abominación desoladora, plantó a Júpiter olímpico, un dios pagano abominable, y tenían que adorarlo, tenían que reverenciarlo. Y hermanos, ¿qué hizo? Cambió la ley, hermanos. Deshizo los sábados, hermanos, que no se respetaran, hermanos, que no se hicieran las ofrendas, las libaciones, todo lo que marca la ley, hermanos, Él lo suspendió, cambió las leyes, y muchos lo aceptaron. Hizo pacto con ellos, y muchos lo aceptaron, y los que no, era persecución. Luego llega el Señor Jesús, dice: por tanto, cuando ves la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, se cumple, hermanos, también con Tito, hermanos, un emperador romano, y que llega a Jerusalén con este tipo de abominaciones. ¿Y dónde las pone? En el lugar santo, sobre Jerusalén. Todos sabemos que Tito invade Jerusalén, hermanos, totalmente es cuando sale todo el pueblo de Israel, en muchos, a diferentes naciones. Y llega Tito, hermanos, invade Jerusalén y establece también eso que es la abominación desoladora, hermanos, sobre el lugar santo. Entonces, ¿qué es lo que dice en el 16? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque si no, cuello, muerte segura. Tito, cuando llegó, ¿fue a qué? Todo gobernador, cuando llega, o invasor, ¿a qué llega? A que le rindan homenaje, le rindan alabanza y se inclinen hacia él. Y si no lo haces, hermanos, te matan. Por eso el Señor dice: córranle,